Estamos en diálogo abierto con José María Caracuel, quien básicamente, bueno, es químico, digamos licenciado en ciencias químicas de la UBA, psicólogo holístico, metalógrafo de Facultad de Ingeniería, recibido en la Facultad de Ingeniería de la UBA, fitoterapeuta y terapeuta floral. ¿Cómo te va, José? Hola, buenas noches. Bien, todo lo bien que se puede ir en este momento, en esta situación, ¿no es cierto? Sí. Bueno, hay dos o tres términos que parecen incluso incompatibles, porque vos sos licenciado en ciencias químicas y después sos psicólogo holístico. ¿Cómo compatibilizaste, además de otras graduaciones que has obtenido? ¿Cómo fuiste logrando, deduciendo que tenías que estudiar Sí, eso? bueno, de cómo salí de una ciencia dura, digamos, a una con más características de estructuras formales, filosóficas. Mirá, eso es más de un motivo, ¿no? Muchos más. Yo te puedo contar uno de los tantos, que fue que cuando cumplí, en mi cumpleaños número 52, cuando salí del trabajo me dediqué a pasear y a comprarme libros. Y en eso me compré un libro que era una biografía de Pitágoras. Que Pitágoras era, bueno, un sabio que yo admiraba muchísimo, porque a mí me parecía imposible cómo mirando un triangulito podía sacar semejantes cosas mentales, nada más de la observación, ¿no? Entonces yo decía, este hombre tiene un pensamiento abstracto elevadísimo, lo admiraba mucho. Y en esa biografía de Pitágoras me encuentro con que el aspecto matemático tal vez era el menos relevante, porque era un estudiante de esoterismo, tenía una escuela de filosofía, fue el primer hombre que aceptó a mujeres en la escuela de filosofía. Estoy hablando de Grecia en el 600 a.C., imagínate, filósofa no hay ninguna. Bueno, la escuela de él era la única. Y tenía unas concepciones, para decirlo rápidamente, esotéricas, muy interesantes. Y eso me puso en esto, ¿no? Para mí todo eso del esoterismo, eso eran temas prohibidos, no existían en mi vida. Yo lo salteaba eso porque eran cosas que no tenían nada que ver conmigo. Y a partir de ese libro, yo pensaba, ¿no? Con la admiración, con la grandeza mental de este hombre. ¿Cómo se llamaba el libro? Perdona. El libro se llama Pitágoras y es de fallecido antropósofo francés que se llama se llamaba Édouard Juret, de fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Entonces, eso me llamó a reflexionar. Digo, si Pitágoras, con semejante capacidad de pensamiento abstracto, exploraba estas cosas y escribía lo que escribía, porque hay un escrito de él que se llama Los versos áuricos, que se puede ver, hoy se pueden leer en internet, los versos áuricos de Pitágoras. Digo, si un hombre con semejante capacidad de pensamiento abstracto llega a estas conclusiones, ¿qué puedo criticar yo con mi torpe cerebrito de estos días, ¿no es cierto?, con mi limitado conocimiento? Y empecé un poquito a leer estos temas. En las lecturas de estos temas, un día me encuentro con otro colega, químico también, con el cual compartíamos el mismo mercado. Los dos trabajábamos muy fuertemente con los fabricantes de neumáticos. Le vendíamos productos químicos que servían para fabricar goma. Con este hombre me reuní también para hablar de negocio y no sé cómo terminamos hablando de filosofía oriental, no sé cómo desembocamos en eso. Poquito tiempo después, este señor me dice, mira, José, estoy en una escuela que capaz que te va a interesar para lo que estás pensando vos ahora. Y me acercó a una escuela cerrada que se llamaba Lectorium Rosicrucianum. La escuela de la Rosa Cruz Dorada, que es un movimiento que se había fundado en Holanda, principios del siglo XX.
Y bueno, a partir de allí tuve la suerte de encontrar una institución seria, no charlatán, era una cosa seria, en la que se profundizaban estos temas. Y bueno, fui estudiando de a poco. Yo hacía psicoterapia tradicional. Allí apareció una posibilidad que se llamaba psicoterapia transpersonal, que me interesó mucho y empecé por la transpersonal. Uh-huh. Y bueno, después de eso seguí con lo demás. Y no quiero aburrirte, pero ni aburrirlo a los oyentes, pero el tema de la fitoterapia y las flores de Bach también tiene una explicación bastante particular, que a mí me gusta contarla. No sé si tenemos tiempo. Sí, te la cuento muy brevemente. Trabajando de químico para una empresa, una de mis funciones era la compra de minerales de estaño, minerales de antimonio, minerales de zinc, para lo cual una vez por año viajaba a Bolivia, hacía todo el circuito La Paz, Oruro, Potosí, Sucre a veces, y estaba más o menos un mes recorriendo concentradores, productores, mineros, en fin. Tengo recuerdos muy agradables de esa etapa. En uno de esos viajes tengo un accidente insignificante, me dio un golpecito en la cabeza que era insignificante. Si hubiera pasado acá, no era nada, iba a casa y seguía trabajando, pero estaba en Bolivia trabajando con otras empresas, yo era un gringo. Viste, si le pasa algo al gringo iba a ser un problema. Entonces me mandan a un médico para que me vea, por una estupidez. El médico resultó llamarse el doctor Vega. El doctor Vega era médico, había estudiado en la universidad, creo que de Sucre, no recuerdo bien. Pero más allá de su carrera, era de la colectividad Aymara, de la nación Aymara. Uh-huh. Y en la nación Aymara ocupaba el puesto de chamán. Era un chamán, era un curador. Uh-huh. Bueno, yo fui a parar al doctor Vega. El doctor Vega, bueno, imagínate que era una pavada, qué sé yo, y nos pasamos 5 minutos el tipo mirándome en la cabeza y 1 hora y media hablando de todo lo que tenía ahí, que tenía, pero, no sé, cientos... Que cuando te decís tenía ahí, ¿a dónde? En su consultorio. Tenía cientos de franquitos con hojitas, con plantas. Y eso me empezó a despertar la curiosidad por el poder curador de las plantas. Y de allí que tomé la carrera de fitoterapia después. Y dentro de que es fitoterapia, que es la cura natural por plantas, surgió una de las materias, era el tema de las flores de Bach, que me interesó muchísimo también, porque, bueno, Bach venía de la, vamos a decir, de la escuela de Hahnemann, que fue el que desarrolló la homeopatía, y me empezó a interesar, bueno, me interesé por eso, y finalmente llevándolo a la práctica vi que te daba unos resultados muy buenos, enormes, así que me dediqué a trabajar con eso. Y a esos estudios, por otro lado, que había empezado de psicología transpersonal, sumé 3 materias más, creo, 4 materias más, no me acuerdo, y allí completé la carrera de psicología holística. Así que esa es más o menos la historia. Y si un oyente pregunta, ¿y qué quiere decir holística? Y holística es un abordaje global, desde todos los puntos de vista. Te lo explico. Supongamos, como piensan algunas corrientes filosóficas, que los seres humanos tenemos un cuerpo, tenemos un alma y tenemos un espíritu que se puede llamar mente. Supongamos que sigamos esa línea de pensamiento, que es la que sigo yo. Entonces, cuando se aborda un problema, se aborda holísticamente. ¿Qué quiere decir globalmente? Se aborda desde los 3 puntos de vista. Desde el punto de vista físico,
desde el punto de vista emocional, que sería los del alma, y los del punto de vista espiritual o mental, que sería el mental, propiamente dicho, el pensamiento propiamente dicho. ¿Qué diferencia hay entre la segunda y la tercera? Es bastante largo de contar. Te lo cuento con un ejemplo, Bueno. Y trataré de ser breve, porque no me gusta aburrirlo, ¿no? Pero suponte que, no sé, vamos caminando una noche de primavera por la playa. Entonces vamos caminando, aspiramos el aroma del mar, escuchamos el ruido, miramos la tranquilidad. Todo eso nos produce una sensación de bienestar, de calma. Vemos la inmensidad del cielo, las estrellas, los cuerpos celestes. Todo eso nos da placer. Entonces ahora, ¿cómo sería un abordaje holístico de esta situación que yo te estoy contando? Vemos, oímos, olemos, caminamos con el cuerpo físico. O sea que hay un cuerpo físico que hace todo eso y habita en un mundo físico. Todo eso nos da calma, nos da alegría, nos da tranquilidad. Pero la calma, la alegría, la tranquilidad, ¿en qué lugar del cuerpo físico están? ¿En dónde están? ¿En el corazón, en los pies, en las uñas? No están en ningún lado, no pertenecen al cuerpo físico. Pertenecen al cuerpo anímico, que otros llaman alma, que otros llaman cuerpo astral. Entonces ya estamos en dos cuerpos del hombre. Entonces la holística ya estaría abordando desde el cuerpo físico y desde el punto de vista anímico del alma astral. Pero hay otro aspecto más a considerar. Nosotros vamos caminando, ¿no es cierto? Vamos caminando, pero ¿por qué? Porque es obvio, ¿no? No flotamos en el aire. Hay una ley de la gravedad que nos pega a la Tierra. Esa ley gravitacional es la que hace que los planetas giren, se formen estrellas, desaparezcan, el universo se expanda. Todo eso pasa independientemente de que nos guste o no nos guste, que nos dé alegría, que estemos caminando ahí o que estemos durmiendo en la cama. Eso pertenece a otro mundo, no está ni en el mundo físico ni en el mundo del alma. Está en lo que llamamos mundo del espíritu o mundo mental, o mundo yoico, dependiendo de la filosofía. Así que estamos hablando de tres campos a trabajar: el físico, el anímico y el mental. Un abordaje de punto de vista holístico significa todas esas cosas. Y un poquito más concreto, hablando de la psicología holística, digamos que la psicología hasta mediados del siglo XX, hasta el año 60 más o menos, reconocía tres estados de conciencia. El ser humano puede estar despierto, puede estar durmiendo, soñando con ensoñación, o puede estar durmiendo sin sueño. Esos tres estados del ser humano son normales. Cualquier otro estado que no pertenezca a estos es patológico. A partir del 60, con Abraham Maslow, que empieza a desarrollar la psicología humanística, y después Ken Wilber, la transpersonal, empieza a tener en cuenta otros estados de conciencia que no eran considerados hasta entonces. Por ejemplo, un ejemplo muy, muy burdo y de todos los días. Un muchacho se enamoran dos personas. Están enamorados, no están en ninguno de los tres estados de conciencia, ni están despiertos normales, ni están... avanzando un poquitito más, en Oriente, estos faquires que meditan, que hacen meditación, que hacen este tipo de ejercicios, están en otro estado de conciencia, suspenden la respiración. O sea que existen muchos más estados de conciencia que los tres que se consideraban. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte, ¿te parece, José? Estamos con José María Caracuel y vamos a hacer un pequeño paréntesis como para dar un respiro y algún tema musical, si correspondía. Bueno, estamos en
Entrevista con propuestas desde FM Cristal de Rauch, Radio La Compañía de Tandil y Diario Mar de Ajó, con José María Caracuel. Bueno, José, vos nos estabas contando, estabas desarrollando algunos aspectos que hacen a tu práctica, a tu concepción. Exacto. Entonces, bueno, más o menos estos conceptos que, bueno, si bien se nombra mucho, la palabra holística está de moda, la palabra cuántica está de moda, pero bueno, se nombra mucho y bueno, es necesario precisar cuando nosotros hablamos de holística de qué hablamos, que es por eso me tomé este ratito en contarlo y en explayarlo. No, está muy bien. Bueno, ¿cuál ha sido tu campo de desarrollo y que te llevó a hoy tener una concepción y la edición de varios libros o estudios que has realizado? Sí, mira, cuando empezás a estudiar psicología holística, esta parte de psicología transpersonal que nombraba yo, la psicología transpersonal te marca que podés trabajar. Hay 4 áreas de trabajo para el psicólogo transpersonal. Un área que es personal y un área que es colectiva. Dentro del área personal se divide en 2. Podés trabajar en los aspectos internos o en los aspectos exteriores. Lo mismo en el área social. Podés trabajar hacia lo interior o hacia lo exterior. Vayamos al área individual. Uno trabaja con individuos, uno puede ser un profesor de educación física, puede ser un médico, bueno, está trabajando con personas y está trabajando en lo exterior, del hombre para afuera. Un psicólogo, en el caso que cree un cura, para el que cree en la religión un cura, están trabajando del hombre hacia adentro. O sea, tenés personal interior, personal exterior. Y por otro lado, por la parte social, pasa lo mismo. Podés trabajar en lo exterior o en lo interior, para decirlo rápidamente, ¿no? Las personas que se dedican a darle de comer a los pobres, a atender los comedores escolares, a atender los dispensarios, las salitas, esas personas están trabajando en el área de la comunidad y están trabajando en lo exterior, en lo que la gente necesita para llegar a mañana, bien material y bien práctico. El que trabaja en el área social, en el área de lo interior, puede ser alguien que está desarrollando esos planes sociales, puede ser un ministro de planificación. Estamos hablando de cosas normales, no de aberraciones, de pesquisas aberrantes. Una planificación de la salud, una planificación de la alimentación, de la contención social, de la educación. Eso se están trabajando en el aspecto social y en un área interior, que es el desarrollo. Y yo empecé un poquito a trabajar en lo segundo, en la parte colectiva. Uh-huh. Por una cuestión muy práctica, que el trabajo me llevó a ello, ¿no? Porque yo trabajaba en una empresa. Uh-huh. En realidad era una corporación de 3 empresas. Y así que bueno, en el contacto que tenía permanente con los demás, tratábamos de trabajar en el área exterior. Por ejemplo, toda la parte de lo que era contacto con la comunidad, lo que era las donaciones a la copa de leche, a las donaciones, a clubes, a distintas instituciones, todo eso lo hacía yo. De ahí no tenés nada de distancia, estás a 0 distancia de empezar a trabajar con cada una de las personas, porque cuando ejerces esa función, lo estás haciendo con personas, no lo estás haciendo con entidades, con perros muertos o con una planilla de Excel.
O sea que no hay cero distancia a que empeces a trabajar con lo personal. Que esta persona te empieza a contar cosas propias, que la tiene mal, que la tiene preocupada. Y bueno, en la medida que fui progresando, sobre todo en el estudio de la transpersonal, que es lo que más me gusta a mí, y es una cosa bastante difícil de hacer. Difícil de hacer porque no hay, vamos a decir, para decirlo rápidamente, no hay un público para eso. O sea, normalmente uno va a un psicólogo cuando tiene alguna disfunción, algún problema, se resuelve el problema y deja de ir, y se terminó. En la transpersonal, cuando uno resuelve el problema, recién ahí empieza el trabajo transpersonal. Empieza a poder hacer introspección ya libre del problema que tenía. Así que así de a poquito, incluso en la empresa también, yo pasé por muchas áreas. Y una de ellas era la capacitación. Lo cual en una de las empresas que tuve la gran suerte que estos señores, antes de darte a un puesto, se querían asegurar de que no fueras a fracasar. Entonces te mandaban a capacitarte a los mejores lugares que había. Yo estudié ingeniería metalúrgica porque yo, digamos, trabajaba en un laboratorio de desarrollo dentro de una empresa. Yo era el jefe de desarrollo de esa empresa. Cuando, decidieron por cuestiones internas que me iban a pasar a una función ejecutiva, ¿no? Me iban a pasar a ser gerente de planta. Entonces es un trabajo muy distinto, ¿no? Claro. Yo estaba metido ahí con 4 químicos, 5 químicos, pensando, laburando y sin más. Ya gerente de planta, y algún día vas a tener que hablar con el sindicato, otro día vas a tener que hablar con otro problema. Entonces los tipos te encargaban de mandarte a hacer todas las capacitaciones necesarias, con lo cual aprendí un montón de estos temas prácticos, de cómo desenvolverte en la práctica. Así que, con esas herramientas que había adquirido, y ya yo te diría que habiendo empezado a estudiar el tema de psicología, ahí un poco es una bisagra en la vida mía. ¿Qué cosa? Haber empezado a estudiar psicología. Sí, porque ya cambiaron algunos principios y cambiaron objetivos. Cambiaron prácticamente, las dos cosas fueron fuertes. El cambio de algunos principios, de algunos axiomas que había tenido yo, nacido en el año 1952 en un barrio de la ciudad de Buenos Aires, en el barrio Floresta, crecido, en el ambiente de la barra de la esquina y con todo, estudiando el industrial y en esas épocas, acordate, ¿no? Yo estudié bajo la dictadura onganía, te metían en la cabeza cualquier cosa. Así que habiendo crecido con esas cosas, después cuando empecé a trabajar en una fábrica metalúrgica en el año 71. ¿Ya eras profesional o ya te Yo soy técnico químico, o sea, empezaba la facultad y como técnico químico empecé a trabajar en la fábrica metalúrgica. 1971, recordad, la dictadura de Lanusse se venía abajo. Estaban las negociaciones para que vuelva Perón. Había un momento de efervescencia, 2 años del Cordobazo, una efervescencia política era mucha, y en la fábrica era mucha. En la fábrica teníamos de todo, teníamos gente de la JTP, la Juventud Trabajadora Peronista, había gente del Partido Comunista, había trotskistas. Una fábrica no tan grande, yo creo que había 40 personas laburaban, no mucho más que eso. Y ahí, ahí empecé a aprender política, a enterarme un poquito de la política,
a leer el diario todos los días. Ese fue el primer cambio que tuve grande, que digamos sería casi normal, ¿no? Pasar de la adolescencia a la juventud, 18 años, que 17, 18, 19. Después seguí en esa actividad, en ese ámbito, ¿no? Bueno, en la facultad empecé a militar, en la Juventud del Comité Universitario Peronista. Bueno, todo eso me fue dando una formación hacia lo social, digamos, hacia el laburo de lo social. Que años más tarde, como te contaba, que empecé con estos temas de la introspección y etcétera, bueno, ahí ese fue el segundo cambio, porque las bases de vida filosóficas de estas escuelas que te cuento yo, que yo tuve la suerte de entrar en una seria, porque hay muy pocas serias, hay muchas que son puro parloteo. Tuve la suerte de enganchar en este lugar serio. Y bueno, a partir de allí empecé a meterme con esto. Después, a partir de esto, con una corriente filosófica de un austríaco que se llamó Rudolf Steiner, la corriente se llama antroposofía, y así desemboqué en esto. Uh-huh. Y seguí laburando en empresas, pero ya en el área de capacitación o en lo que se llama gestión de sistemas. Yo los últimos años me había especializado en gestión de sistemas, en instalar y mantener sistemas. Sistema de producción, sistema de cuidado del medio ambiente, sistema de sanidad alimentaria. Eso es lo que hice en los últimos años. Y omití contarte una cosa que no es menor tampoco, que durante 40 años estuve trabajando en el Instituto Nacional de Normalización y Certificación, el Instituto IRAM. Ah, el IRAM. Sí. Omití contarte esto, que también es una cosa muy importante, porque claro, en el IRAM hacíamos y aprobábamos normas, claro, las normas que deben cumplir. Y hacíamos normas para la Argentina, para el Mercosur, para toda Latinoamérica. ¿Y de qué producto, de qué tecnología, de qué...? Bueno, eso también es interesante. Primero, te cuento esto, que el hecho de escribir normas, revisar y aprobar normas, te mete en una disciplina mental muy rígida. No es rígida, es muy interesante, porque a la vez de ser rígida es flexible, porque tienes que saber para dónde ir. Yo durante esos 40 años estuve laburando con el diccionario de la Real Academia al lado. Uh-huh. O sea, cada palabrita que escribís no puede dar lugar a interpretación. Tiene que ser inequívoca. Claro. Y rigurosa sería. Sí. Y lo mismo que cuando revisás una norma, digamos, el proceso de normalización, bueno, se hacen proyectos, se hacen esquemas, después pasaban durante muchísimos años yo estuve en el ente que aprobaba, o sea, te pasan el proyecto, si vos le pones el gancho pasa a ser norma nacional. Uh-huh. O sea, vos la tenés que aprobar. Entonces es una responsabilidad enorme, ¿no? Porque de ahí en adelante, la norma tal la aprobaron. No sé, Caracol, Bajenete, cualquier cosa que pase, te la dan por la cabeza. Es un cuerpo colegial. Lo que te obliga a ser excesivamente meticuloso y cuidadoso y no dejar ninguna duda. Si a vos una frase te lleva a una duda, estudiate toda la carpeta de todo lo que pasó anteriormente para sacártela. Y si no está en la carpeta, andate a los libros y buscala. Claro. O sea, te da un entrenamiento muy grande. Uh-huh. Y esto, José, te ha servido porque vos cuántos ensayos, cuántos libros has... Creo, entre 12 y 15, no recuerdo bien. Uh-huh. Yo escribí los 3 primeros libros, los escribí en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, en el INTI, que eran sobre química y metalúrgica, que era mi especialidad. Después, una vez que ya había empezado a estudiar estos temas de filosofía, escribí 3 más,
que es pensamiento, espiritualidad, ciencia espiritual, ciencias fácticas, ciencia, filosofía y misticismo. Y después de haber hecho una experiencia en el campo de la psicología y de la fitoterapia, escribí el de Flores de Bach, el de Sabiduría Espiritual, que es uno de los más ambiciosos que escribí. Y en pandemia, como entretenimiento y una cosa, escribí una novelita. Novelita porque se llama nouvelle, el género es nouvelle, que es una novela de menos de 50.000 términos. Se llama nouvelle, que quiere decir novelita. Uh-huh. En la que, bueno, también imagínate que no puedo salirme de lo mío. O sea, ahí entremezclo temas del espíritu, para darle un poquito de condimento, temas policiales y temas políticos. Bueno, estamos en diálogo abierto. Bueno, y aquí estamos entonces con José María Caracuel, que nos está narrando su vida, que pasa desde licenciado en Ciencias Químicas, recibido en la Universidad de Buenos Aires, hasta psicólogo holístico, metalógrafo de la Facultad de Ingeniería de la UBA, fitoterapeuta, terapeuta floral. Los últimos libros que tienen una relación, ¿cuáles son, José? Yo te encadenaría porque uno vino a consecuencia del otro. En 2010 escribí uno que se llamaba Pensamiento y Espiritualidad, que un poco resumía mis visiones, ¿no? Yo salí de la química, de la física, de laburar armando modelos matemáticos, y después, ya bastantes años después, empecé a ver otras perspectivas, como las místicas, etc. Y me llamaba la atención cómo, partiendo de cualquiera de las dos, o de la mística, o de las ciencias fácticas, se podía llegar a las mismas conclusiones. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es esto? Mira, es una cosa que está de moda hoy es el tema cuántica, ¿no? Sí, cuántica. Yo te cuento. Física cuántica, mecánica cuántica, yo me recibí con esa materia como la mayoría de los compañeros míos. Dejábamos esa materia para el final porque era la más difícil de todas. Entonces, bueno, la cursé, la probé, empecé a preparar el final para diciembre, no llegué, lo preparé para marzo, no llegué, la preparé para julio, no me sentía seguro, la terminé dando en octubre. Estuve estudiando mecánica cuántica 1 año y medio. Imagínate, después de eso di un examen bárbaro. Me saqué una nota bárbara, la jefa de cátedra me ayudó, me ofreció un puesto en la cátedra. O sea, sabía de eso. ¿De qué se trataba? De qué se trataba y podía desarrollar los modelos perfectos. Pero, sabés que yo estaba convencido que no conocía el núcleo, no sabía el núcleo. Me faltaba eso, ¿viste? Como dijo Isaac Newton, que decimos, Newton dijo, la ley de gravitación explica el movimiento de los planetas y sus relaciones, pero no explica quién lo puso ahí y para qué. Algo así me pasó a mí con esto. Yo sabía todo lo que había estudiado, pero me faltaba eso. Estudiando también en la facultad, en química biológica, estudiando genética, cuando empezás a estudiar el ADN y la formación de las moléculas y qué sé yo, también hay algo que te falta, porque vos decís, esto es siempre igual, ¿no? Hay millones, nunca hubo un solo error en esto, nunca fue, no sé, una mona tuvo monito, una pingüina tuvo pingüinito, eso, los ADN se combinan siempre, pero una sola molécula de proteína que no se combine, te sale mal. Era como que faltaba algo. Y eso que faltaba lo entendí a través de otra experiencia que la segunda que te conté, la del misticismo. Entonces, por ejemplo, ¿no? Los grandes
por ponerte un ejemplo de cómo puedes partir de un lugar al otro y llegar a lo mismo. Max Planck es uno de los padres de la física cuántica. Premio Nobel, fue el descubridor, el primero. Max Planck dice que lo sorprendente, una de las cosas sorprendentes de esta disciplina es ver cómo hay una unicidad de todo, que todo es una sola cosa. Y por otro lado, te remontas al siglo XV y Pico de la Mirándola decía que hay dos unicidades, una por la que uno es uno mismo y otra por la que uno forma parte del cosmos. Entonces, esas cosas, viste, como partiendo de cosas bien distintas, llegas a lo mismo, llegas a la continuidad. Ese fue el motivo del primer libro que escribí. Había, o está instalado, que hay una aparente, no sé, desvinculación o riña entre la ciencia y la religión. Y en realidad no es así. Cuando se estudia ciencia al fondo, se llega a conceptos vamos a decir, místicos. ¿Qué tiene que ver con la religión? Que tienen que ver con las religiones. De hecho, el Big Bang, la teoría del Big Bang, que, bueno, hemos oído hablar todos, ¿no? Stephen Hawking y Roger Penrose la desarrollaron. El primero que puso la idea de la teoría del Big Bang fue un cura. Fue Georges Lemaitre, un cura que era astrónomo y doctor en física. Lemaitre, bueno, en esos años ya se veía, había telescopios, se podía ver que el universo se estaba agrandando. Cada vez era más grande el universo, como sigue pasando hoy. Sí, la web. Está demostrado. El telescopio. Está demostrado que cada vez la distancia entre los cuerpos celestes es mayor, ¿no? Es como si vos vas inflando un globo con puntitos. Cada vez los puntitos se distancian más. Entonces Lemaitre se le ocurrió decir, bueno, fenómeno, esto se está agrandando, ¿no? Pero vamos a pasar la película al revés. Al revés, hasta que se achique, hasta que sea un solo punto. Y ahí le dio que 13.770 millones de años atrás, todo eso estaba en un solo punto, que fue el que estalló y produjo el Big Bang. Entonces, a mí me quedaba en la cabeza, digo, ¿cómo un cura católico va a instalar esto? ¿Cómo le cierra el Génesis bíblico con esta teoría que está poniendo él? Debería haber un cortocircuito. En realidad no existe tal cortocircuito. Hay que profundizar y estudiar otro de lo grande de la física cuántica, que Schrödinger decía: si vas a beber la copa de la ciencia, el primer trago te va a hacer ateo, pero en el fondo de la copa vas a encontrar a Dios. O sea, profundizando. ¿Cómo se llamaba este señor? Schrödinger. Hay cantidades. Este es el tema del segundo libro. El segundo libro mío se llama Ciencia Espiritual y Ciencias Fácticas. Era un curso que daba yo en un instituto, que, bueno, el director del instituto me invitó a que lo escribiera, me dice: vos escribilo, nosotros te lo editamos y te lo vendemos. Fenómeno. Ciencia Espiritual y Ciencias Fácticas. Y trazaba un paralelismo entre las... entendemos por ciencias fácticas es física, química, matemática. Ciencias formales, matemática, filosofía. Entonces, eso por un lado. La ciencia espiritual era un término nuevo de principios del siglo XIX instalado por Rudolf Steiner, por un filósofo austríaco. Entonces lo que yo hice en ese libro fue, ese libro estaba apuntando a los alumnos de este instituto, la materia que daba yo. Que los alumnos de este instituto era una cosa como que apoyándose mucho en la mística, como que le daba un poquito fiaquita pensar, se apoyaban en eso y despreciaban lo otro. Entonces, bueno, este fue un trabajo que, bueno, parte de la teoría del Big Bang, demuestra por qué el universo tuvo que tener un principio. Esto
desde la segunda ley de la termodinámica, todo bien, ciencias fácticas, comparado con el desarrollo de la ciencia espiritual. Y un ejemplo que, bueno, si me permitís lo cuento porque es muy elocuente. Hay varios, ¿no? Pero hay dos que son fantásticos. Uno es el de Galileo Galilei, el sabio italiano. Galileo Galilei dice la anécdota que estaba en la catedral de Pisa y vio un movimiento de las luminarias, de las arañas, cómo se movían en forma pendular. Y observando eso, bueno, se movía, iba y venía, lo hacía armónicamente, oscilaba, podríamos decir que era un oscilador armónico. De allí sacó la ley del oscilador armónico que se aplica hoy. Esa es una fórmula del periodo del oscilador armónico, que eso se aplica desde los átomos hasta las galaxias. Entonces, ¿cómo alguien puede ver lo que está más allá de lo evidente, lo que está más allá de lo manifiesto? Galileo Galilei comprendió que más allá de cómo se movía una araña, había una ley universal que aplicaba en todo el universo y desde todos los tiempos, que era la que pautaba ese movimiento. Esa capacidad de ver lo oculto detrás de lo evidente era lo que en este libro se llamaba ciencia espiritual. Y bueno, hice ese desarrollo que, bueno, me gustó mucho, me dio muchas satisfacciones y me dio un gusto, un capricho yo, que fue al final escribir un capitulito especial sobre un químico ruso que se llamó Mendeleev, que fue un visionario. ¿En qué sentido? ¿Por qué? Claro, Mendeleev hizo una clasificación de todos los elementos químicos conocidos. Uh-huh. Los ordenó numéricamente por el número de electrones que tenía. Eso no le cerraba porque había muchos casilleros que le quedaban en blanco. O sea, muchos casilleros que le quedaban en blanco. Entonces Mendeleev dijo, lo que pasa no es que esto no exista. Es que existen, pero no lo descubrimos. y fue real. Mendeleev hizo una tablita con 82 elementos y hoy tenemos, hasta cuando estudié yo, había 108. Se van descubriendo cada vez más. O sea que verdaderamente faltaban rellenar esos casilleros. Y yo lo que hice fue hacer un juego también de esos casilleros vacíos y esta regla de Mendeleev con las matemáticas que había desarrollado Pitágoras. Así que ese es un entretenimiento mío, nada más, pero bueno, la gente se tenía que divertir con algo, más allá de tanto que habíamos escrito. Bueno, estamos en diálogo abierto. Y aquí continuamos entonces dialogando con José María Caracuel, quien es licenciado en Ciencias Químicas de la Universidad de Buenos Aires, psicólogo holístico, metalógrafo de la Facultad de Ingeniería de la UBA, fitoterapeuta y terapeuta floral, entre otras cosas. Bueno, que ha escrito varios libros, como venimos diciendo en la charla, ¿no? Entre estos, José, ¿cómo hacemos para que confluya la ciencia dura, digamos, con el misticismo? Eso es una cosa que traté en el último libro mío, que saqué el año pasado. Se editó el año pasado. El libro se llama Los misterios de Tian. Y te lo cuento porque es muy elocuente. ¿Cómo se escribe Tian? Tian se escribe D-Z-Y-A-N. Eso lo pueden buscar en Google. Te cuento, el libro de Tian, dicen, probablemente es el libro más antiguo del mundo. O sea, hoy se lo está datando del 6000 a.C. Uh-huh. O sea, imagínate, en el 6000 a.C. no había lápiz y papel, ¿no es cierto? Ese libro consiste en una serie de hojas vegetales petrificadas, escritos con dibujos, ideogramas, símbolos, etc.
¿Y en qué lugar del planeta se desarrolló? Eso en el Tíbet. Eso, fines del siglo XIX, fue puesto en evidencia por una ocultista muy polémica, muy célebre, que es Madame Blavatsky, que es la fundadora de la teosofía, que es una corriente filosófica, bueno, que hasta existe hoy con mucha vigencia en el mundo, ¿no? Esta señora Helena Petrovna Blavatsky dice que encontró una serie de hojas digamos, tratada con un proceso desconocido que la hace inmune al tiempo, al agua y al fuego. Ese proceso desconocido por esos años, fines del siglo XIX, probablemente haya sido una fosilización o una petrificación. Por eso estaba. En esos escritos se describe el origen, el desarrollo y la finalidad del cosmos y el origen, desarrollo y finalidad de la especie humana. Esta señora, bueno, lo pone en evidencia. Esta señora, bueno, escribió muchísimo. Escribió su libro, su serie más famosa es La Doctrina Secreta, de la cual son 7 tomos. ¿Y en qué momento escribió eso? ¿En qué época? Principios del siglo... No, fines del siglo XIX, 1861 creo. ¿Y en qué país o en qué zona? Lo escribió primero en sánscrito y después se pasó al inglés. ¿Y en qué geográficamente, en qué lugar? En Tíbet, en Tíbet. En Asia. Está bien, perfecto. Respecto de este libro de Tian, bueno, hay varias versiones, que es el libro más antiguo del mundo. Hay versiones que dicen que lo escribieron seres de la Atlántida, o sea, un mundo anterior al nuestro, y hay otros que dicen directamente que no existió y que lo inventó Blavatsky. Más allá del origen, es interesantísimo el desarrollo del libro. Madame Blavatsky, en ese libro en el que explica el cosmos y el ser humano, desde el punto de vista místico, de un místico del Tíbet, de filosofía oriental, cuando lo da a luz, lo pone en evidencia, bueno, vamos a meternos en el cuadro en el que estaba ella, ¿no? Fin del siglo XIX, positivismo, una sociedad extremadamente machista, mujer espiritual ante el positivismo, enfrentaba ideas muy arraigadas de religiones existentes, y por otro lado se oponía fuertemente a toda la charlatanería que había por esos años bueno, espiritismo y cosas raras, que las había serias, pero había mucho. Entonces, lo que más ganó esta mujer fue enemigos. Una prueba de que bueno, era una estafadora, etcétera. Bueno, la prueba es que no ganó nunca dinero con esto, sino que perdió dinero, porque todo esto lo financió ella misma. Entonces, ante tanta virulencia, ella dice: dejo a las futuras generaciones que juzguen mi trabajo, explícito en el prólogo. Y yo me dediqué a ver cada uno de los postulados que ponía ella. ¿Cuántos son? Sí, no, mira, yo desarrollo un libro, desarrollo 6. O sea que la vida no pudo ser azarosa, que hay una inteligencia previa a la vida, que los cosmos aparecen y desaparecen y vuelven a aparecer. Bueno, la imposibilidad del azar. Entonces, lo que hice yo fue estas ideas. ¿Qué pasó con estas ideas a posteriori? Bueno, estas ideas fueron demostradas por estudios, por trabajos de grandes hombres de los siglos XX y XXI, muchos premios Nobel. Por ejemplo, un lugar que ella pone es la teoría antropocéntrica que tenemos nosotros, o que teníamos
los occidentales de esos años, ¿no? Que el hombre era el centro de la creación, no había nada más grande que la mentalidad humana, no había nada más grande que eso, y cuando un hombre se moría todo eso desaparecía. Bueno, apareció, se me fue el nombre, el creador de la antropología filosófica, Max Scheler. Max Scheler hace un desarrollo en el siglo XX, desarrolla la antropología filosófica y pone un libro que se llama El lugar del hombre en el cosmos, que es exactamente el lugar del hombre que tenía en el libro de Siam. La existencia cíclica de aparición y desaparición de los universos es el premio Nobel de Física del año 2020. En el año 2020, Stephen Hawking lo conocemos todos, el físico, ¿no? Hombre que estaba en la silla de ruedas con esta deformación. Sí, hay una película y todo. Todos los trabajos de Stephen Hawking del Big Bang los hicieron Hawking y Penrose. Roger Penrose, el matemático. Todos los teoremas son de Penrose y Hawking. Penrose, por esos teoremas, los teoremas de la singularidad de la aparición del Big Bang, fue el premio Nobel de Física del año 2020, en la que propone también la aparición y desaparición de los universos cíclicamente, que es el mismo postulado que estaba en el libro de Blavatsky, pero demostrado matemáticamente. Otro postulado, que la vida del ser humano no es ella decía, una azarosa unión de átomos y moléculas. Un matemático japonés, Aikido Noda se llama, biólogo y matemático, hizo un estudio estadístico de cuál es la posibilidad de que una molécula de proteína se forme al azar, que 2 veces pasen las mismas cosas para que se forme la misma molécula. Y eso era remotísimo. No sé, como 0,0000. Yo lo que pongo de ejemplo, poner, si todas las posibilidades fueran la distancia de la Tierra al Sol, esa posibilidad es menos de 1 milímetro, no es nada, no existe. O sea que la vida no puede ser la consecuencia de un azar, debe haber un plan inteligente anterior, una creación inteligente. Algunas religiones occidentales lo llaman Dios, tienen otros nombres, pero bueno, para decirlo de alguna manera, esa inteligencia de Dios uno no la puede comprender, pero la puede ver diariamente en el mundo, diariamente en lo que pasa en el mundo, que lo que ocurre no es azaroso, es planificado. Todos los otoños ocurren migraciones de animales. ¿Y qué pasa? No hay animales que estén mirando un calendario y le digan a los otros, vamos que empieza el frío. Es algo que se hace igual a lo largo de todos los tiempos, se hizo igual, y en todo el planeta se hace igual, o sea, como que responde a una ley previa. Esa ley, bueno, en realidad no es un médico español se encargó de organizarla, que es el doctor Eduardo Alonso, que en paz descanse, escribió 15 leyes para que aplican al cosmos y al ser humano. Más allá, bueno, de la ley, de las leyes físicas que todos conocemos, ¿no? Sabemos que no podemos volar porque hay una ley de gravedad. Bueno, él escribe 15 leyes que se deben cumplir. Esas 15 leyes, en el esoterismo antiguo, en vez de llamarse leyes, vamos a decir, se llamaban instancias espirituales. En alguna religión le pueden llamar ángeles o lo que sea, pero ellos le llaman, por ejemplo, no sé, espíritus de la forma, espíritus del desarrollo, espíritus del movimiento. Cada una de esa manera de nombrarlos se equivale con 15 leyes que escribió un español en el año 1936, justo cuando empezó la Guerra Civil. Así que
me encargo de mostrar una por una todos los postulados de esta mujer que fue tan vapuleada y tan hostigada como no se equivocó y tenía razón, y las futuras generaciones le dieron la razón. Y una cosa que creo que a lo mejor es lo más importante del libro, al final de todo esto, bueno, yo antes cuento una breve historia de Madame Blavatsky, de su vida, presento el libro, hago todos estos estudios, y al final copié, transcribí textualmente el libro de Madame, cómo lo transcribió Madame. Y yo creo que esta es la parte más importante, y te explico por qué. Estamos hablando de hace 8.000 años, ¿no? O sea, no se escribía con letras para el entendimiento intelectual y para el desarrollo. Esas imágenes o esos ideogramas, esa simbología, le hablaban a otra parte del ser humano, como decíamos hoy, de holística. No le hablaban al entendimiento, le hablaban a su imaginación, a su inspiración, le hablaban a otros niveles del ser humano. Entonces, yo lo copié tal cual por eso, porque cuando uno lee eso, si lo lee literalmente y lo quiere entender como se entiende un teorema de física, se va a aburrir y lo va a tirar. Hay que leerlo con la imaginación y con la intuición. Y también con un poco de inspiración. Y todos los procesos que describe ella, uno se va haciendo la misma película, pero ya interna, dentro de uno. Uh-huh. Vos, mientras vas leyendo eso, te vas haciendo la película de cómo fue lo que después se llamó el Big Bang, cómo fue la aparición de los seres humanos, cómo fue el desarrollo, la antropogénesis. Y eso creo que lo más importante del libro, porque si se puede hacer ese ejercicio, si el lector verdaderamente puede hacer ese ejercicio es muy probable que le cambie mucho la manera de pensar, porque ya no es lo que le cuentan otros, es lo que él elaboró en su propia cabeza. Así que bueno. ¿Cómo José María Caracuel, cómo le pondrías de título a esta charla que hemos tenido? Mira, hemos hablado de ciencia, hemos hablado de misticismo, hemos abordado el desarrollo personal, si se quiere, ¿no? Yo te conté cómo fue mi vida, cómo pasé de una cosa a otra, no sé si llamarlo historia, filosofía y misticismo, no sé cómo decírtelo. Bueno, José María Caracuel, de Mar de Ajó, Partido de la Costa, muchísimas gracias por esta charla. Para Entrevista con Propuestas, FM Cristal de Rauch, Radio La Compañía de Tandil y Diario Mar de Ajó, de Mar de Ajó. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos por permitirme explayarme en estos temas.